Tenemos aquí a la doctora Mara Diersen. Es una reputada científica, médico y doctora en neurobiología. Dirige el grupo de neurobiología celular y de sistemas del programa de biología de sistemas en el Centro de Regulación Genómica en Barcelona. Y también es integrante de la Sociedad Científica Trisomy 21 Research Society. Fue también profesora en psicofisiología en la Universidad Ramon Llull, profesora de cursos de doctorado y máster en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido invitada en numerosísimas universidades en todo el mundo. En el año 2018 fue galardonada con el premio Trébol de Down España por su labor como científica dedicada en gran parte a la investigación en discapacidad intelectual y en el síndrome de Down. Su trabajo ha recogido casi 200 publicaciones científicas y también ha sido galardonada con otros premios como el Ramon Trias Fargas, Jaime Blanco, Premio Trifermet al Impacto Social de la Salud, los premios Sisley, Le Jeune y el Premio Nacional de Cultura Científica de la Generalitat de Cataluña. Así pues, no me entretengo más y doy paso a Mara. Las preguntas que se os vayan generando, por favor, nos las dejáis en el panel de preguntas y respuestas y más adelante yo las voy a recoger y ya las pasaré a Mara y las colgaremos en nuestros canales de comunicación. Muchas gracias y nada, Mara, todo tuyo. Pues nada, muchísimas gracias, es un placer estar aquí y poder, bueno, pues contaros los resultados que estamos observando en el estudio internacional sobre el impacto del COVID-19 en síndrome de Down. Como ha dicho muy bien Guille, es un estudio que lanzó la Trisomy 21 Research Society y la pregunta era, ¿de verdad pueden ser más vulnerables las personas con síndrome de Down? Eso se sustenta con datos y si es así, ¿por qué? Entonces ya veréis que son en realidad dos estudios. Uno, el estudio más epidemiológico, pero luego también os voy a contar los resultados que obtuvimos en un metaanálisis que hicimos en mi laboratorio. Dejadme que empiece de la Trisomy 21 Research Society, perdón, es que me he muteado yo a mí misma. Se trata de la primera organización científica internacional, sin ánimo de lucro obviamente, fundada para promover la investigación tanto básica, tanto fundamental como traslacional en el síndrome de Down. La idea es poder aplicar los nuevos conocimientos científicos en el desarrollo de mejores tratamientos, de tratamientos más eficaces en el síndrome de Down y conseguir así una atención médica que pudiera ser lo que llamamos transformadora, ¿no? Las áreas que trabajamos son, evidentemente, investigación básica y clínica, y eso lo podéis ver en nuestra web, aquí la tenéis, para el que lo quiera investigar. También nos podéis seguir por Twitter. Y la idea es abarcar diferentes áreas, desde la medicina molecular hasta la medicina personalizada y predictiva, pero también la biología de sistemas, es decir, comprender los mecanismos más a un nivel global, la farmacología, obviamente, y otras terapias, terapias no farmacológicas, que incluyen, por ejemplo, la neuroterapia. En este momento estamos trabajando con diferentes asociaciones y fundaciones, la Fundación Catalana del Síndrome de Down, Down España. Además, en Down España somos asesores científicos de Down España, porque Down España es socio de la Trisomy 21 Research Society. Y os invito a que lo investiguéis. Cualquiera puede hacerse miembro asociado, si sois familias de personas con síndrome de Down, o si representáis a alguna asociación, podéis haceros miembros asociados y de esta manera podréis participar en todas las actividades que se realizan en la sociedad. Vamos a hablar entonces de lo que es el COVID-19. Como sabéis, el primer caso se produjo en China, en Wuhan, y curiosamente uno de mis estudiantes de doctorado
en este momento ya postdoc, precisamente estaba allí, o sea que le costó un poco volver. Pero bueno, esto pasó en noviembre del 2019 y se trata de una zoonosis, por eso se remarcó tanto el tema de este mercado, ¿no? Se trata de una zoonosis, es decir, es una enfermedad que se genera en especies animales y ha habido varias, por eso este no es el primer coronavirus que se origina a partir de se transmite a través de una zoonosis vírica. En este caso fue a través de los murciélagos y luego se transmitió por otros mamíferos. Simplemente no voy a entrar mucho en detalles técnicos, pero sí que me interesa que entendáis un poco cómo funcionan los virus. El virus lo que hace es hackear las células humanas para replicarse, para multiplicarse, digámoslo así, ¿no? Entonces, este es el material genético del virus, que es RNA o ARN, ¿no? Y eso está envuelto por una membrana que contiene una serie de proteínas que le ayudan a entrar en las células y hacer otras funciones. La que nos interesa a nosotros más es este peplómero de glicoproteína o proteína S, que también se llama proteína espiga o spike protein, ¿vale? Bueno, este virus, el coronavirus, se ha denominado de muchas maneras. Lo habréis oído denominar el nuevo coronavirus, el 2019 nCoV, el coronavirus de Wuhan, bueno, de todo. En febrero ya la OMS decidió una designación taxonómica que es coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo y le puso 2 porque hay un primer coronavirus anterior, ¿no? Y el mismo día la OMS también renombró la enfermedad como COVID-19. Fijaos, ¿por qué nos preocupaban las personas con síndrome de Down? Pues porque sabemos que esta pandemia puede provocar problemas en personas vulnerables, en personas que ya pueden tener otros factores de riesgo. Y lo que sabíamos es que en las personas con síndrome de Down había diferentes niveles de factores de riesgo. Por un lado, un riesgo sociodemográfico más alto que en otras poblaciones, pues simplemente por la exposición pues eso, a cuidadores, a diferentes terapeutas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además había otros factores que seguramente tenían una razón biológica detrás, ¿no? En el síndrome de Down sabemos que hay una mayor tendencia a desarrollar infecciones respiratorias, que además esas infecciones respiratorias son más graves, tienen una evolución más tórpida, pero además sabemos que la respuesta inmunológica está alterada, es más lenta que en las personas de la población general y, por último, hay toda una serie de comorbilidades, es decir, de cuadros asociados a la trisomía del cromosoma 21, como son la obesidad, la diabetes, enfermedad cardiovascular, demencia, que también son factores de riesgo para el COVID-19. Entonces, toda esta conjunción de factores nos hacía estar un poco alerta para determinar si realmente había un mayor riesgo, ¿no? Y para eso decidimos poner números a todo el tema de la pandemia. Y en marzo del 2020, o sea, en marzo de este año, cuando ya se declaró la pandemia, iniciamos este estudio internacional sobre el impacto del COVID-19 en personas con síndrome de Down. Como os digo, fue impulsado por la Trisomy 21 Research Society a través del Comité de Investigaciones Clínicas y del Comité de Ciencia y Sociedad, que además codirige María Carmona, que es una investigadora española, que está en el Hospital Sant Pau de aquí de Barcelona. ¿Cuál era el objetivo? Contribuir a la detección de casos de personas con síndrome de Down que hubieran sufrido en la enfermedad por COVID-19. Entonces, ¿cómo se estructuró el estudio? Teníamos unas encuestas y seguimos teniendo, o sea que si alguno conocéis algún caso, por favor, y si alguno habéis hecho un test de PCR a vuestros familiares con síndrome de Down y ha dado positivo, aunque sean asintomáticos, por favor, rellenad la encuesta. La podéis encontrar en la página web de la sociedad. Entonces, ¿cómo se distribuían? Teníamos por un lado encuestas rellenadas por familias o por cuidadores y por otro lado teníamos encuestas rellenadas por personal médico
que había estado cuidando o atendiendo a las personas con síndrome de Down que habían padecido el COVID-19. Esto, claro, por un lado era un poco complicado porque el nivel de información que podemos pedir a las familias no es el mismo que el que podemos pedir a los clínicos. Pero también el nivel de información que tienen los clínicos sobre las personas con síndrome de Down no siempre es tan amplio como el de las familias. Por lo tanto, en algunos casos donde se podía, hicimos una conjunción de ambas encuestas. Es decir, si la empezaba el clínico, le pedía a la familia que completara los datos. Si la empezaba la familia, le pedía al clínico que completara los datos. Un poco complicado, pero ha funcionado bastante bien, la verdad. Por otro lado, como os digo, hicimos también una investigación más básica, más fundamental, menos epidemiológica, sobre el impacto del COVID para intentar entender los factores biológicos y genéticos de riesgo para la enfermedad por COVID-19 en las personas con síndrome de Down. Entonces, ¿esto cómo lo hicimos? Lo que hicimos fue lo que se llama un metaanálisis, es decir, cogimos todos los datos genómicos y transcriptómicos. Transcriptómicos simplemente significa que miramos todos los estudios que se habían hecho sobre los genes que están desregulados en síndrome de Down. Como sabéis, es una trisomía, lo que quiere decir es que tenemos exceso de dosis de aproximadamente 300 y pico genes, ¿vale? Eso lo que hace es que haya esa desregulación de la dosis génica. Bueno, pues cogimos todos los estudios que miraban esa dosis génica y los cotejamos con todas las proteínas que pueden estar alteradas por culpa del COVID-19. Y vimos a ver dónde estaban las coincidencias, ¿vale? Entonces, esta es la primera parte que os voy a contar. Para que entendáis un poco cómo entra el virus. Este sería el virus, ¿no? El coronavirus se llama así porque tiene estas spike proteins, estas proteínas espiga, ¿vale? Que le dan esa forma un poco de corona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el virus qué hace? Para entrar en la célula, hackea unos receptores normales de la célula, ¿eh? Este es el receptor de la angiotensina 2. Bueno, pues a través de ese receptor es como entra en la célula y puede replicarse, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué sabemos del enzima convertidor de angiotensina 2, el AC2, que es donde se une el COVID-19? Pues sabemos, por un lado, que con la edad, en edades avanzadas, hay una mayor concentración de este receptor. Y también en casos de lo que se llama inmunosenescencia, que de hecho es algo más frecuente en personas con síndrome de Down. Bueno, en principio, los niveles aumentados de AC2 explicarían por qué las personas con enfermedades cardiovasculares, con hipertensión, tienen más riesgo de desarrollar síntomas graves por COVID-19, de infectarse. Pero fijaos, el AC2 es solamente una parte y de hecho en AC2 no vimos diferencias. El AC2 es donde se une la proteína espiga, pero luego esa proteína espiga se tiene que cortar para que pueda entrar el virus, como habéis visto en el vídeo. Entonces, ¿quién hace eso? Pues lo hace una proteína muy importante que se llama TMPRSS2. Bueno, ya sabéis que los biólogos nos inventamos nombres muy difíciles para las cosas. Pero es una proteína que lo que hace es ayudar a que el virus entre en la célula a través de ese receptor, ¿vale? Bueno, le proporciona como ese código, ¿no? A la proteína espiga. Bueno, pues el problema de esto es que esta está en 3 copias en las personas con síndrome de Down. O sea que, en principio, estaríamos favoreciendo la entrada del virus en la célula. Y eso, de hecho, es interesante porque una de las cosas que se está intentando es atacar, inhibir a esa proteína para evitar o reducir la entrada del virus en la célula. O sea que eso nos lleva a que a lo mejor los fármacos que reducen o que inhiben esta proteasa, esta proteína, ¿no? Pues podrían ser más útiles en las personas con síndrome de Down. Por otro lado, prácticamente cuando se declaró la pandemia, el doctor Espinosa, Joaquín Espinosa, en Estados Unidos, publicó este artículo en el que definía la relación de síndrome de Down con COVID-19 como la tormenta perfecta. ¿Por qué?
Pues porque el síndrome de Down está asociado, como decíamos al principio, a una desregulación del sistema inmune, que incluye un incremento de la actividad de algunas cosas, como una cosa que se llama interferón, y el aumento de los niveles de lo que se llaman citocinas, que son factores celulares de inflamación, ¿vale? Entonces, hay una parte del síndrome de COVID-19 que se llama la tormenta de citocinas, que seguro que lo habéis oído, citocinas o citoquinas, como lo queréis llamar. Y claro, si nosotros tenemos más citocinas, más respuesta ahí, pues lógicamente podríamos empeorar esa tormenta de citocinas, ¿vale? Y eso es lo que podría estar pasando en síndrome de Down. Entonces nosotros exploramos también ese elemento, ese factor, pero fijaos, lo que vimos es que en realidad no es tan dramático el asunto como se pinta en esta figura, ¿no? En la que se ve que habría mucha más respuesta inflamatoria en las personas con síndrome de Down, sino que tenemos tanto factores positivos como negativos. Fijaos, hemos dicho, tenemos por un lado que estaría facilitada la entrada del virus, ¿vale? Pero por otro lado, el incremento de ese interferón, de esa respuesta, de eso que se llama el interferón, ¿no? Que sí que es verdad que produciría mayor inflamación y podría producir un incremento en la señalización por algunas moléculas que lo que producirían sería más fibrosis. Por otro lado, está inhibiendo el hackeo que hace el virus de nuestras células. ¿Cómo? Inhibiendo que se libere el genoma del virus. Por otro lado, está contribuyendo a la degradación del virus y por otro lado, está bloqueando la síntesis de proteínas del virus. Entonces, aquí os lo he resumido para que lo veáis en conjunto, ¿no? Fijaos, por un lado, tenemos, como os decía, ¿no? Aquí tenemos el virus encapsulado. Bueno, cuando uno tose, evidentemente se lo pasa a la siguiente persona. Entonces, este virus, como veíamos, ¿no? Tenemos las proteínas espiga que se unen al receptor AC2 y la entrada del virus estaría favorecida por el incremento de TMRPSS2 en síndrome de Down. Por otro lado, el virus libera su DNA, su ARN, y este hackea los sistemas de producción de proteínas de las células y los sistemas de replicación del ARN. Bueno, esa parte es la que estaría bloqueada o reducida en síndrome de Down, ¿eh? Con lo cual, en ese sentido, habría un factor de protección, o podría haber un factor de protección, ¿de acuerdo? Por otro lado, finalmente, evidentemente, una vez que ya ha habido esa infección y que ya se ha replicado el virus y que ya se han destruido las células por esa replicación del virus, por esa reproducción del virus, lo que sí que sucede es que en esas células hay mayor respuesta inflamatoria. Y esa mayor respuesta inflamatoria además conlleva, a través de esa otra vía de señalización que hemos dicho, pues posibilidades de mayor fibrosis pulmonar. Y todo esto podría generar una enfermedad pulmonar más severa. Pero en general lo que hay es los dos tipos de factores protectores y factores pues de más riesgo, ¿no? Eso es lo que demostró nuestro metaanálisis. ¿Qué ha pasado en el estudio internacional? ¿Qué hemos visto? Fijaos, es un estudio grande, quiero decir, tenemos, en agosto teníamos casi 600 casos, en octubre tenemos 1000 y pico casos, de los cuales 801 están validados, tienen toda la información que necesitamos. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, lo primero que tengo que deciros es que la participación de los diferentes países no fue homogénea. Los que más contribuimos fuimos los españoles. Ahora los números de Estados Unidos han crecido un poco, pero bueno, más o menos entre Estados Unidos y España éramos casi el 50%. Reino Unido también tenía una participación bastante alta, igual que Francia. Y después teníamos casos pues, de la India, de Brasil, Italia y de otros países. Fijaos, lo primero que nos fijamos fue en la edad de la evaluación. Y aquí lo curioso es que, bueno, lo curioso, no tan curioso, ya lo veréis, es que la edad en la que se hace la evaluación clínica es diferente en el cuestionario que rellenan las familias
y en el cuestionario que rellenan los clínicos. ¿Qué sucede? Entre las familias, en las encuestas de las familias, vemos personas más jóvenes que seguramente no llegaron a hospitalizarse, en la mayor parte de los casos, mientras que en las encuestas de clínicos, que son el 100% son hospitalizados, lo que vemos es que la edad es más alta. Ahí, entre los cuestionarios clínicos, hay muchas más hospitalizaciones en edades superiores a los 40 años que en las encuestas de las familias, rellenadas por familias, ¿vale? Por otro lado, también intentamos ver si los síntomas y signos, dada ese mayor riesgo, digamos, biológico, podían ser diferentes. Y aquí hicimos dos tipos de comparaciones. Una con la población general, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis la proporción de encuestados que mostraban cada uno de estos síntomas, tanto en la población general. Aquí lo que teníamos era una población de Reino Unido, que eran los únicos que tenían unos datos suficientes en aquel momento, y en nuestra encuesta que está en rojo, ¿de acuerdo? Ya veis que no hay muchas diferencias. La única diferencia que sí que vimos es en los síntomas nasales y ahora os cuento por qué, ¿vale? Es decir, los síntomas y los signos son similares al resto de la población. Tenemos fiebre, tos, dificultad respiratoria como los más frecuentes y los demás, bueno, pues se recogen en menor proporción. Lo que sí que es cierto es que esa dificultad respiratoria que tenemos aquí, estos tres síntomas, se asocian más, sobre todo la dificultad respiratoria, con el ingreso hospitalario. Vale. Si cogemos solamente los pacientes que ingresaron, es decir, los pacientes hospitalizados, y miramos por un lado la edad y por el otro lado los síntomas, es decir, aquí tenemos la proporción de encuestados de 40 años o más, 20 a 39 o 0 a 19, ¿de acuerdo? Y ya veis que ahí hay un perfil diferente, de manera que los que tienen 40 años o más, sobre todo tienen fiebre, tienen dificultad respiratoria, tienen tos. Los que tienen entre 0 y 19 también tienen esos síntomas, pero además, fijaos, tienen mucha mayor proporción de síntomas nasales. Dolor de garganta, síntomas nasales, rinorrea y demás, o sea, mucosidad, secreción nasal y esto, ¿no? Pero los tres síntomas más comunes realmente no presentan diferencia por edad, ¿vale? Igual que en la población general también. En cuanto a los resultados clínicos, lo que miramos fueron varias cosas. Por un lado, la frecuencia de complicaciones médicas. Evidentemente, estas complicaciones médicas solamente se podían estudiar en las encuestas que rellenaron los clínicos, porque ese tipo de preguntas pues, no estaban representadas en la encuesta de familias. Entonces, la frecuencia de complicaciones médicas, la mayor, evidentemente, es la neumonía, es la complicación más frecuente, pero eso pasa también en la población general. Luego tenemos el distrés respiratorio agudo y otros síntomas, daño renal, shock séptico, fallo cardíaco, disfunción multiorgánica, pero que ya sean en menor proporción, ¿vale? Esto es muy parecido al perfil que se presenta en la población general. Luego, el riesgo de mortalidad en función de qué cuadro estamos hablando, o sea, qué complicación estamos hablando, es variable, pero son muy parecidos los factores de riesgo de mortalidad a la población general. Síndrome de disfunción multiorgánica, que tampoco es tan frecuente en personas con síndrome de Down, obviamente es el que más se asocia con la mortalidad, ¿vale? Lo mismo que las hemorragias masivas y demás, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Cuando miramos el riesgo de fallecimiento, fijaos, aquí hay un dato que es curioso, pero que si queréis luego podemos comentar un poquito más, ¿no? Lo que veíamos era, aquí tenemos la proporción de fallecimientos en la población general o en personas con síndrome de Down. Acordaros que esto es Reino Unido, nuestra población general en la comparación del Estudio Internacional del Reino Unido. Bueno, pues la proporción de fallecimientos en personas con síndrome de Down, de hecho, es mayor en edades en las que en la población general sea menos mortalidad,
Pero esto pensamos que es primero por la inmunosenescencia, que es anterior, es más temprana en personas con síndrome de Down, y también hay que pensar que esto no necesariamente es específico del COVID. Porque ahora lo que estamos haciendo en el grupo español es una comparación de estos datos que muestran que en edades a partir de los 40 años hasta los 60 más o menos es donde hay más fallecimientos, mientras que en población general los fallecimientos se producen más tarde, a partir de los 60, es cuando ya empieza a haber más riesgo de fallecimiento. Pero esto también hay que ponerlo en contexto, porque como os digo, en el grupo español estamos comparando ahora estos resultados con resultados de infecciones respiratorias de otros orígenes, es decir, no por COVID-19, ¿vale? Y ahí veremos lo que salen en las comparaciones, todavía no lo hemos hecho, estamos en ello, pero el análisis sugiere que posiblemente no es algo específico del COVID, sino que en cualquier tipo de infección respiratoria también se da este patrón y se debe a esa inmunosenescencia, inmunoenvejecimiento temprano, ¿no? Respecto a la proporción de fallecimientos en general, es algo superior en los varones que en las mujeres. Aquí tenéis en azul los varones, en rojo las mujeres. Y veis que, claro, también hemos de pensar que la población con síndrome de Down está sobre todo contribuida por personas españoles y por anglosajones, y como veis sigue la misma tendencia que la población general, aunque en España sí que es verdad que en la población general la tendencia al fallecimiento de los varones es un poquito superior que en el resto de países o que en las personas con síndrome de Down. Bien, en general, respecto a los factores de riesgo, lo que sabemos es que los factores de riesgo claros son la edad. Los mayores, en el caso del síndrome de Down de 40 años, tienen más riesgo. La obesidad también ha demostrado ser un factor que se asocia con el fallecimiento, con el riesgo de mortalidad. La enfermedad de Alzheimer, pero esto hay que ponerlo en contexto de la edad también, y el sexo. Los varones tienen más riesgo de fallecimiento de enfermedad grave que las mujeres. Luego hay algunos factores de riesgo potenciales. El tema del reflujo, por ejemplo, seguramente también se debe a la posibilidad de aspiración, que estaría asociado con la neumonía. Las convulsiones y la epilepsia podrían tener una cierta relación con el Alzheimer, porque se ha visto que están asociadas, y obviamente la apnea obstructiva del sueño porque se asocia generalmente con mayor posibilidad de infección respiratoria. Donde sabemos que no es un factor de riesgo en nuestra población es: no cambia el riesgo si están viviendo con la familia o en una residencia. El grado de discapacidad intelectual no se asocia con mayor riesgo de padecer una enfermedad grave. La enfermedad tiroidea tampoco. La cardiopatía congénita tampoco, pero tampoco tenemos tantos casos, o sea que hay que también ponerlo en contexto. Y otras alteraciones mentales, pues tampoco. Estos son un poco los resultados, de manera que las conclusiones que podemos sacar es que tenemos que vigilar los mismos síntomas que vigilaríamos en la población general. Lo único que quizás es un poco diferente es que en la población con síndrome de Down más joven hay que fijarse también en los síntomas nasales, en esas rinorreas de lacrimeo y demás. Hemos de proteger especialmente a los mayores de 40 años porque el riesgo de mortalidad es más alto en esas personas, por lo que decíamos de ese envejecimiento un poco precoz. Y la verdad es que en nuestros datos, las personas más jóvenes no es frecuente que presenten una enfermedad grave. Pero en general deberíamos seguir pues, las mismas medidas de protección que sigue la población general y que ya las conocéis perfectamente. También hemos de hablar de las limitaciones del estudio, ¿vale? O sea, nuestro estudio, evidentemente, aunque es uno de los mayores que hay, bueno, es el mayor que hay en personas con síndrome de Down, evidentemente, bueno, pues
todavía no tenemos todos los datos. Y ojalá que los que estáis escuchando no tengáis que contribuir, pero si tenéis algún caso, pues por favor, esperamos vuestra contribución. Las encuestas además están basadas en las respuestas en un único momento, ¿vale? Y de hecho hay algunas personas de las últimas que han contestado la encuesta que todavía están hospitalizadas, o sea, todavía no sabemos cómo va a acabar el asunto, ¿no? El perfil que nosotros presentamos solamente se basa en pacientes hospitalizados, esos son los que comparamos con los pacientes de población general hospitalizados, claro, pero después también podremos comparar con los que se quedaron en casa. Y luego, tampoco tenemos exactamente la información sobre si los criterios han sido los mismos en la población, digamos, enviada al hospital por las familias o en la población que han recogido los clínicos, ¿no? Y en eso, por ejemplo, hay alguna discrepancia en los días de hospitalización, porque claro, las familias cuentan desde que ingresan en urgencias, o sea, desde que entran en urgencias, mientras que los clínicos cuentan desde que ya suben a planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, los días de hospitalización es difícil compararlos en una encuesta y otra. Como dice al final, bueno, pues a medida que vayamos recibiendo más respuestas, podremos analizar la influencia de las comorbilidades de una forma más fidedigna. De todas formas, en vista de los resultados, hemos querido redactar unas recomendaciones, que lo han hecho evidentemente los clínicos. Yo, como soy investigadora básica, os las cuento, pero los que tienen el mérito de haberlas digamos, desarrollado son pues, los representantes clínicos que tenemos en el grupo de trabajo para la escolarización. A ver, la idea es, primero, no hemos identificado que los niños, adolescentes o jóvenes con síndrome de Down tengan un riesgo adicional para padecer infección grave por COVID-19. El riesgo puede depender de las comorbilidades, es decir, de otras complicaciones médicas asociadas que pueden ser diferentes en cada caso y que tendrán que ser valoradas de forma individual por los especialistas correspondientes, ¿vale? Pero lo que está claro es que el aislamiento social, la inactividad, el sedentarismo, sobre todo si hemos de hacer un confinamiento, pueden tener un efecto negativo sobre el desarrollo de estas personas y también sobre otros factores, la salud cardiovascular o mental, ¿no? Entonces, la idea es que, en principio, en la mayor parte de los casos, si no hay complicaciones asociadas, los niños, los jóvenes con síndrome de Down, pueden volver al colegio igual que el resto de los niños. O sea, no hay ninguna otra diferencia. Las medidas de prevención son las mismas. Eso sí, hay que intentar, pues eso, que sigan los tratamientos que tienen pautados y sobre todo seguir las medidas de protección, ¿no? Si tenemos niños con complicaciones médicas asociadas, pues grupos burbuja pequeños, aulas bien ventiladas, distanciamiento, higiene de manos frecuente, se recomienda cada 1 o 2 horas, limpieza de superficies y a partir de los 4 o 6 años el uso de las mascarillas, ¿eh? Si aguantan la FP2, pues genial, mejor. Luego, estas cosas no son solo para el cole, hay que hacerlo también en casa. Y idealmente niños con riesgo muy alto, los hermanos, los padres, los abuelos tendrían que seguir las mismas indicaciones, ¿vale? Hemos de tener en cuenta también la edad. Los niños más pequeñitos, de 0 a, digamos, 4 años, 2, 4 años, son más propensos a tener infecciones, y sobre todo de las vías respiratorias superiores. Y además, en esta edad suelen ser más graves, más prolongadas que en niños de su misma edad. Entonces, con estos tenemos que tener un poquito más de cuidado. Hay que cumplir el calendario vacunal, no solo el COVID, sino el resto, la vacuna antigripal, y luego pues, valorar personalizadamente otras vacunas como la del rotavirus, la neumocócica, meningitis B o las medidas frente a la bronquiolitis, ¿vale? Que de hecho pueden tener, como sabéis, tanto impacto o más en los niños con síndrome de Down que el propio COVID, ¿vale? Problemas médicos relevantes.
en niños con síndrome de Down, a pesar de que en los adultos no nos ha salido riesgo, seguimos pensando que las cardiopatías congénitas y los problemas pulmonares son factores de riesgo en niños, ¿eh? Y estas enfermedades sí que pueden considerarse un riesgo para sufrir una descompensación cuando tenemos una infección respiratoria grave, ¿vale? En general, en los picos de contagio, a los de 0 a 3 años es mejor no llevarles a la guardería, ¿m? Porque en este grupo de edad, como os he dicho, hay más riesgo, ¿vale? Los niños que se consideran de alto riesgo pulmonar, que han tenido muchas bronquiolitis, etc., es mejor que no se reincorporen al aula mientras haya un riesgo alto de COVID-19, ¿de acuerdo? Y por último, lo que sí que me gustaría es hacer una pequeña referencia a los cuidadores. Y esto es una diapo que le he robado a mi colega María del Carmen Ortega, que bueno, pues, está en el 12 de octubre. Y ella hizo un seminario también, un webinario, y entonces ella dio una serie de consejos que a mí me parecían muy pertinentes para los cuidadores. Primero, hemos de ser conscientes de que es un tiempo de demanda pues, alta para todos, y de alta exigencia. Entonces, no nos olvidemos de nosotros mismos. Un cuidador no puede cuidar si no se cuida a sí mismo. Entonces, autocuidados esenciales, tiempo de ocio, descanso. Evidentemente, reconocer nuestras fortalezas, pero también aceptar nuestras limitaciones. Es que es así. El estar en contacto con otros padres, profesionales, asociaciones, centros terapéuticos, ocupacionales, etcétera, ayuda mucho. Y luego hay que fortalecer el apoyo y los puntos de acuerdo mutuos, evidentemente, ¿vale? Con esto termino la charla, me he pasado un poco de tiempo, lo siento. Agradeciendo lo primero al Grupo Español de COVID-19, que aquí nos veis en una de nuestros webinarios del principio, nuestras charlas por Zoom. Aquí os he puesto los nombres de bueno, pues las personas que forman el grupo. Evidentemente agradecer el apoyo pues, de todas las asociaciones y fundaciones que nos han ayudado, entre las cuales está Down España, la Fundación Catalana Síndrome de Down, Down 21, FIA Down, la Fundación Iberoamericana Down 21, etc. Y sobre todo a todas las familias que han colaborado. No sé si entre vosotros hay alguna, pero muchísimas gracias si lo hay. Y nada, gracias a todos vosotros y encantada de contestar a las preguntas si es que tengo las respuestas. Perfecto, Mara. Pues muchas gracias a ti por habernos acompañado hoy. No sé si tienes un par de minutos para contestar alguna de las preguntas. Sí, ¿Sí? Sí, por supuesto. Además veo que no hay demasiadas, o sea que encantada. Exacto. Sí. A ver, entonces, ¿las leo yo? Sí, como veas, bueno, te la pregunto yo. Vale. Yeniel nos comenta que tiene un hijo de 2 años con síndrome de Down, que ha dado positivo en COVID, en una PCR, pero que no ha tenido ningún síntoma. Sí. Sin embargo, su pareja y él han dado negativo, con lo cual pregunta si ha habido algún fallo de PCR o algo por el estilo. Sí. Bueno, es que, fíjate, eso es curioso porque no les ha pasado solo a ellos. Yeniel, esto es un hallazgo bastante frecuente, que una de las personas de la familia dé positivo en la PCR, incluso en vuestro caso ha sido asintomático. Eso sería un caso fantástico para que rellenarais la encuesta, os lo agradecería muchísimo y a través de Guille os podemos pasar el link, ¿vale? Porque, de hecho, mira, ahora estamos recogiendo casos en colegios en los que se está haciendo un cribado sistemático y resulta que estamos viendo, espera, voy a dejar de compartir para poder que nos veamos a nosotros mismos. Bueno, entonces está viendo que hay bastantes casos que son asintomáticos en personas con síndrome de Down, sobre todo en niños. Y de hecho, en muchas familias se ha visto lo que en la tuya, que el resto de la familia es asintomática. Todavía no entendemos bien
¿Por qué sucede eso? Y hay muchos aspectos de la infección por COVID que todavía son una tremenda incógnita. Pero sí que lo que te está pasando no necesariamente, vamos, seguro que no es un problema de la PCR. Y lo que sí que os recomendaría es que os hicierais un test de inmunidad. ¿Eh? Porque ahí podríais ver si es que a lo mejor sois IgG positivo, quiere decir que quizá pasasteis el COVID asintomáticamente y habéis desarrollado anticuerpos y por eso, aunque ahora la PCR ya sabes que es, lo que mira es el virus, entonces ahora podéis ya no tener el virus, pero sin embargo sí que tenéis los anticuerpos y por eso sois negativos en la PCR, que lo que detecta es el virus, y sin embargo tenéis esos anticuerpos, ¿no? O sea que eso podría ser una de las explicaciones. Perfecto. Nos comenta Ignacio que si se está contemplando a las personas con síndrome de Down vacunar contra el COVID. Bueno, un poco desarrollar esta pregunta. Claro, es decir, vamos a ver, por ahora el problema es que no tenemos, como sabéis, el ensayo de AstraZeneca, la vacuna de Cambridge, la tuvieron que parar porque encontraron un efecto secundario, efectos secundarios graves en alguno de los voluntarios. Entonces tuvieron que frenar el ensayo. Ahora están reiniciándolo y eso son muy buenas noticias. Y lo que sí que es verdad es que hay muchos grupos que están intentando desarrollar vacunas. En España hay varios grupos de investigación. Eso son muy buenas noticias, pero y evidentemente cuando tengamos la vacuna, la idea es que pueda, sobre todo, iniciarse en las poblaciones de riesgo, claro, igual que se hace con la vacuna de la gripe, ¿vale? Entonces, sí, la respuesta sería sí, pero por desgracia todavía no estamos ahí, o sea, tenemos que esperar a que se valide la vacuna y que se vea que no tiene efectos indeseables, etcétera, ¿sabes? Pues mira, Mara, ahora que comentabas sobre la vacuna de la gripe, ¿guardaría alguna relación con la posibilidad de evitar la infección de COVID? Esta pregunta la realiza María. Vale, relación no necesariamente. Quiero decir, esto de la inmunidad cruzada todavía no tenemos claro que, que sea real, ¿vale? Hay algunas evidencias que podrían sugerir que, pero no parece, o sea, lo que no hay son datos que digan que las personas que se han vacunado contra la gripe están protegidas, más protegidas frente al COVID, ¿vale? Eso no, todavía no tenemos datos que lo demuestren. Lo que sí que es verdad es que las personas con síndrome de Down es muy importante que las vacunemos frente al resto de cosas, que sigamos los calendarios de vacunación, porque obviamente tenemos una población que tiene más riesgo de infección respiratoria por el virus que sea. Entonces, por eso he hecho el comentario, ¿no?, del tema de la vacunación, Claro. ¿vale? Perfecto. Comenta Eugenia si existe alguna explicación para que los síntomas nasales tengan una notoriedad mayor o... La verdad que no lo sabemos, estamos todavía intentando entender o sea, es un hallazgo que la verdad que no nos lo esperábamos y bueno, pues verdaderamente no te puedo dar una respuesta porque todavía estamos intentando entenderlo nosotros. Ojalá que en la siguiente charla ya os pueda decir, pues sí, es por esto. Pero me guardo la pregunta porque es algo que también a nosotros nos sorprendió un poco. Perfecto. Vale, últimas dos preguntas. Comenta Sara si en las aulas, bueno, ella te comenta que no llevan mascarilla los alumnos de educación infantil. ¿Hay algún inconveniente en que se unan las personas con síndrome de Down? ¿Cómo funciona? A ver, es lo que decíamos de educación infantil. A partir de los 4 o 6 años sí que es recomendable que lleven mascarilla. Claro, entre 0 y 4 años el problema es que tienen una incidencia mucho mayor de infecciones respiratorias en general, no ya de COVID, en general. Entonces, las recomendaciones tanto de la Sociedad de Cardiología como de Neumología son que en niños tan pequeños que tienen un riesgo de infección alto, pues sí se puede
se intente evitar la escolarización. Yo te diría, siendo razonable y comprendiendo los problemas que tiene la familia también, ¿no? Porque claro, no, pues si no tiene con quién dejar al niño es más complicado todo. Entonces, con las precauciones adecuadas y sobre todo vigilando muy bien los síntomas, se podría hacer. Yo sería muy cauta porque, como te digo, los niños entre 0 y 4 tienen una incidencia significativamente mayor de infección respiratoria. Entonces, realmente son los que tienen más riesgo. A partir de los 4 años ya no, y ahí ya pueden llevar mascarilla y de hecho es recomendable que la lleven, ¿vale? La mascarilla, sobre todo si es la FP2, y si la toleran, les va a proteger también a ellos. Perfecto, perfecto. Vale, y ahora un caso puntual. Teresa dice que su hijo tiene apnea obstructiva del sueño con CPAP y 26 años y sobrepeso. Sí. Sí, ¿no? Sería riesgo, sería una persona Sería de de riesgo. riesgo, Sí. sí, efectivamente. Vale. Y si no me dejo nada, tenemos... No sé si Gracias, tienes 2 Teresa, minutos que veo más y que cerramos me das porque las van gracias. saliendo. Sí. Si Sí, quieres, que mira, muchas... estas sí, 2 últimas y ya Vale, cerramos, ¿vale? vale. Natalia comenta que su hija con 12 años es caso de contacto y está en casa durante 7 días sin ningún síntoma. Debería hacerse una PCR. ¿Qué le aconsejarías? A ver, depende un poco, a ver, en general, ¿no? El ser contacto, depende si es contacto directo o no, pero bueno, si es contacto directo, ¿vale? Evidentemente tiene que hacer cuarentena, o sea, tiene que estar en casa. El hacerse la PCR sería recomendable, la verdad, pero tampoco es necesario, ¿eh? Si empezase con cualquier síntoma, entonces sí. Entonces, evidentemente, directa al médico, vamos, sin dudarlo ni medio segundo. Pero, hombre, estaría muy bien tener la PCR porque así te aseguras, ¿no? Pero tampoco es necesario, ¿eh? Perfecto. Pues nada, esta ha sido la última pregunta, Mara. Muy Muchísimas bien. gracias por Muchísimas gracias a acompañarnos vosotros. hoy. Y nada, por mi parte ya estaríamos, ¿vale? Estupendo, pues nada, me alegro muchísimo de haber podido compartir este ratito con vosotros. Os animo a que visitéis la página web de la Trisomy 21 Research Society y también os animo a que, bueno, pues si tenéis algún caso, como, ahora no me acuerdo del nombre de este chico, pero o de esta chica, no sé quién era. Alguien al principio ha comentado que tenía una PCR. Geniel, creo que Sí, era, ¿no? Geniel se Vale, llama. pues Geniel, si quieres contribuir a la encuesta, la verdad es que nos ayudarías mucho. Así que muchísimas gracias a todos. Y gracias, Guille, por organizarlo. Os lo agradezco mucho. De nada, a ti. Pues nada, damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias. Adiós. Que vaya muy bien. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós, adiós.